Hoy vamos a contar con la presencia de un invitado muy especial. Va a ser la primera vez que viene a este programa. Es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Es escritor, es investigador, es todo un experto en el tema de Egipto, aunque hoy no vamos a tocar el tema de los faraones. Lo haremos en una próxima ocasión en su compañía. Y vamos a hablar de la historia perdida. Hay personajes, hay hechos, circunstancias en la historia que normalmente se han olvidado y que ha pasado por alto desde el punto de vista de la historia oficial. Nosotros esta noche vamos a intentar abrir las puertas de una maravillosa cronología que no se ha escrito, como de costumbre se hace en la historia oficial, por vencedores ni vencidos. Y lo vamos a hacer a través de la mano de Nacho Ares, al cual ya le doy la bienvenida. Nacho Ares, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido por primera vez a este programa. Estoy encantado de que estés aquí. Bien, allá, todo un placer. Hablamos de la historia perdida. Además, como ustedes pueden apreciar, hay varios libros sobre la mesa, todos escritos por Nacho Ares. Ha escrito un montón de libros, de Egipto aquí a mi izquierda, y tenemos la historia perdida 1 y la historia perdida 2, porque son dos partes del archivo del misterio de la colección de Ike, de la colección de la editorial Edaf. Nacho, primera pregunta, como es la primera vez que vienes a este programa y ahora nos adentraremos en la historia perdida, ¿cómo, siendo tú universitario, licenciado en historia, te metes en estos temas heterodoxos, extraños? Hombre, yo creo que una cosa no implica estar en contra de la otra, es decir, a mí desde pequeño siempre me ha apasionado la historia, no solamente la oficial, sino también esa intrahistoria, esa historia perdida, ¿no?, como título en estas dos entregas, precisamente por eso, porque hay infinidad de detalles de esa historia ortodoxa, por llamarlo de alguna forma, aunque no me gusta utilizar este término, que son terriblemente llamativos. Hay infinidad de lagunas que todavía quedan por descubrir y que muchas de ellas están al alcance de cualquier investigador, de cualquier archivo, pero que muchas veces pasan totalmente desapercibidas, como podremos tener oportunidad de ver a lo largo de estos minutos, ¿no? Momentos históricos, personajes, situaciones concretas sucedidas y protagonizadas por el hombre en los últimos siglos que la gran mayoría piensa que fueron realizados o protagonizados de una manera y que resulta que no tiene que ver nada con eso que habíamos creído y tiene una intrahistoria, un suceso detrás realmente impresionante. Se me olvidaba un pequeño detalle, y es que en el extenso currículum de Nacho Ares, y es director de la prestigiosa revista Arqueología. Nacho, ¿tú eres de los que piensan que habría que reescribir nuevamente la historia? Hombre, tanto como eso no, pero como acabo de decir, hay infinidad de detalles que forman esas lagunas en la historia que nosotros conocemos, que sin lugar a dudas sí que necesitan por lo menos una reorientación, ¿no? Yo creo que las bases de la historia del hombre, desde lo que es la prehistoria hasta la época contemporánea, más o menos tienen una serie de estructuras, de coordenadas que están perfectamente asentadas. Lo que sí que es cierto que hay algunos elementos que están dentro de esas coordenadas que quizás están mal ubicadas, por decirlo de alguna forma, y solamente que cambiar algunas de sitio podríamos reordenar esa historia, darle otro aspecto no voy a decir al gran público, ¿no?, pero a toda persona que se acerque a conocerlo, y desde luego hacer una ciencia muchísimo más abierta y con una mentalidad mucho más abierta de lo que hacen muchos investigadores. Nacho, esta noche vamos a hablar son capítulos de tu libro, pero vamos a hablar de circunstancias, de hechos, de pasajes en la historia y de personajes que normalmente el lector o el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, no conoce, ¿verdad? Hay infinidad, pero infinidad de aspectos, no solamente relacionados, por ejemplo, con algo que tenemos muy cercano a nosotros, que es, por ejemplo, la tradición judío-cristiana, ¿no?, de la que vamos a hablar ahora. Pasajes de la Biblia, hechos protagonizados por grandes personajes de nuestra historia, como Felipe II, grandes verdades a medias, como la obra de William Shakespeare, también de la que vamos a hablar, la importancia también de la figura de Jesús, no solamente en la tradición judío-cristiana, sino todo lo que ha conllevado detrás, que en muchos casos, personaje de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, por ejemplo, que son protagonistas y, como bien decías ahora, detalles, hechos que están ahí, que parece que con el paso de los días, de los años, se han asentado una serie de pozos históricos que no tienen en muchos casos ningún fundamento y que necesitan esa revisión, que yo creo que es no solamente saludable desde el punto de vista histórico, sino que también pues permite tener otro punto de vista de lo que es la historia tradicional. Antes de adentrarnos en estas apasionantes historias,
Egipto, desde luego, es tu pasión, ¿no? Hombre, Egipto es, con mayúsculas, una de mis grandes pasiones, por no decir la que más, ¿no? ¿Cuántas veces al país del Nilo? 20. 20, ya son unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas. Pero siempre digo lo mismo, o sea, uno se puede hartar de ir a ver las pirámides y no aprender nada, ¿no? Todo eso, tanto viaje tiene que estar respaldado, pues, no solamente con investigaciones, sino con lecturas, con contrastar, bueno, comentarios, hipótesis de trabajo con otros expertos, con gente normal, que es la primera vez que visita Egipto, que es una de las cosas que a mí me gusta disfrutar, ¿no?, de estos viajes, que los que suelo acompañar, de gente que en muchos casos es la primera vez que visitan el Valle del Nilo y que, bueno, van allí con esa ingenuidad, entre comillas, que a muchos que hemos estado infinidad de veces nos hacen ver cosas que nos habían pasado por delante en numerosas ocasiones y que nos habían pasado totalmente desapercibidas, ¿no? Y son esas personas las que realmente te enseñan muchísimo. Hablaremos de Egipto en un próximo programa, pero sí me gustaría rescatar ahora tu opinión, breve. ¿Fue Keops el constructor de la Gran Pirámide? Es una pregunta muy difícil, muy difícil. Yo es la creo pregunta que del millón de euros. La pregunta, ¿no?, del millón, casi parecida a la de cómo se construyeron las pirámides, ¿no? Yo creo que Keops tiene una relación directa muy clara con la Gran Pirámide. Que la construyera él no puedo asegurarlo, pero sí que es cierto que no solamente el entorno arqueológico, sino hay una serie de pruebas documentales que relacionan la Gran Pirámide con Keops. Que sea un monumento un poco más antiguo y que en ese, por ejemplo, en ese aspecto haya que reescribir la historia diciendo que, bueno, efectivamente Keops pudo haber sido enterrado allí o pudo haber funcionado la Gran Pirámide como un monumento funerario, pues seguramente sí, ¿no? Pero también hay una tradición, una historia, mejor dicho, detrás, que está un poco olvidada y que quizás haya que reescribir. Vamos a adentrarnos con la historia perdida. ¿Se acordarán ustedes que hace unas semanas estuvo con nosotros el periodista y escritor Josep Ijarro hablándonos del ADN de Dios? Bien, y ahí hablamos de las reliquias de Cristo. Vamos a adentrarnos ahora en otras de las reliquias que Nacho nos sugiere en esta su investigación, porque ¿cuántas reliquias de Jesús puede haber en el mundo? Miles, cientos de miles, ¿no? Yo creo que si uniéramos un poco todas ellas nos saldrían pues varios Jesuses, ¿no? Habría que decir así un poco. Lo cierto es que muchas de ellas no solamente son insólitas, con todos mis respetos, muchísimas son absolutamente ridículas porque no tienen ninguna trascendencia ni histórica, ni documental, ni nada, sino que son simplemente producto del fervor de generaciones de personas, ¿no?, que han devocionado algunas de estas piezas y que, sin embargo, hay otras que yo trato en uno de los primeros capítulos de la historia perdida, que yo creo que nos retrotraen al siglo I de nuestra era y nos acercan un poquito más a lo que es la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Como por ejemplo es el papiro Magdalene, el papiro GR17, que se conserva en la Universidad de Oxford y que fue estudiado en la década de los 80 por un papirólogo alemán, Carsten Peter Tiede, que bueno, él llegó a la conclusión de que podía perfectamente pertenecer a un texto contemporáneo de la vida de Jesús. Esto puede sonar a perogrullo, ¿no?, pero hay que decir que los 4 libros de los evangelistas del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los críticos literarios están de acuerdo en afirmar que son textos puestos por escrito muchísimas décadas después de lo que es la vida de Jesús, ¿no? Se creía, por ejemplo, que el más antiguo de todos era el de Marcos, pero precisamente el hallazgo de Carsten Peter Tiede se basa en un estudio caligráfico del texto, de un fragmento de Mateo, del Evangelio de Mateo, y según él pudo haber perfectamente pertenecido al momento que es la segunda década, tercera década del cambio de era del siglo I antes. Por consiguiente nos encontraríamos con una prueba, con una evidencia de que efectivamente pues estuviese relatado por una persona que estuvo cerca de Jesús, ¿no? Es quizás lo más llamativo, ¿no?, que ese texto pudo haber sido escrito por una persona que efectivamente conoció a Jesús. No un texto es puesto por escrito por personas que décadas después recogieron la cultura tradicional que en muchos casos había pasado. ¿No pasa esto con el Evangelio de San Mateo? Que parece que fue escrito por una persona que vivió los últimos años con Jesús. Sí, el de Mateo quizás es según Peter Tiede, el que más relación tiene con
con esto que estamos contando, ¿no? Luego además hay una serie de contradicciones en algunos de los evangelios que, bueno, han hecho pensar a muchos críticos de filología neotestamentaria que efectivamente nos encontramos ante documentos que no tienen nada que ver con lo que es el propio siglo I y más en concreto los hechos históricos que debió de protagonizar Jesús de Nazaret, ¿no? Pero el pequeño fragmento del Colegio de la Magdalene de Oxford, según Peter Tiede, sin lugar a dudas, una de esas pruebas, una de las pocas reliquias, tal y como él habla, que efectivamente pudieron haber estado muy directamente relacionados con la figura de Jesús. Sin embargo, ese documento, esos trozos de papiro, en la actualidad parece que no tienen ninguna validez, ¿no? Hombre, para algunos papirólogos, Peter Tiede ha recibido bastantes críticas en este sentido, ¿no? Porque bien es cierto que él fue el descubridor de estos papiros, que curiosamente unos fragmentos se conservan en Oxford y hay otros que se conservan en Barcelona, en España. Pero, bueno, por ejemplo, Antonio Piñeiro, catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, me comentaba que él no está muy de acuerdo con las hipótesis de trabajo de Carsten Peter Tiede, y bueno, que lo diga Antonio Piñeiro no es que lo diga cualquiera. Claro. Antonio Piñeiro es uno de los personajes, de los investigadores más importantes de todos los documentos relacionados con la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este tipo de documentos lo que nos hace pensar es que puede haber una serie de reliquias, queda un poco mal sonante decirlo, ¿no? Pero de primera y de segunda, ¿no? Yo creo que en esa primera división, por llamarlo de alguna forma, de las reliquias de Cristo podrían estar algunos objetos como la sábana santa, el pañolón de Oviedo, este papiro, por ejemplo, y muy pocos lignum crucis que pueden por lo menos pasar esa criba de ser realmente fechados en el siglo I de nuestra era. Se acordarán ustedes, el pasado octubre del año 2002, los medios de comunicación daban la siguiente noticia. Se había encontrado un osario del siglo I con una inscripción en arameo. ¿Qué decía esa inscripción, Nacho? Esa inscripción decía literalmente, aquí yace, por así decirlo, Santiago, el hermano de Jesús. Esto que nos puede decir a simple vista que no significa absolutamente nada, pues trajo muchísima polémica, porque de alguna forma lo que se estaba refiriendo es que Jacobo Santiago, que el nombre es el mismo, era el hermano de Jesús, y que quizás ese osario estaba muy vinculado a lo que es la figura propiamente dicha de Jesús de Nazaret, ¿no? El problema que trajo esta reliquia es que el descubridor, que era un francés, que ya en la década de los 80 también había sacado un hallazgo similar, en este caso relacionado con el antiguo templo de Salomón, André Lemer, pues ya había sido bastante criticado en este sentido, porque al parecer se dedicaba a ir por los anticuarios de Jerusalén o de Palestina en busca de estas supuestas piezas con una intrahistoria muy sugerente, no solamente para el mundo de los creyentes, sino para la tradición judeocristiana y sobre todo para la historia del Nuevo Testamento, y que en muchos casos no tenían ninguna prueba científica, ninguna prueba documental, ninguna prueba arqueológica, porque siempre de una forma sospechosa se trataba de piezas que aparecían en un anticuario, no se sabía la procedencia, no se sabía el contexto arqueológico donde habían aparecido, no se sabía ni siquiera dónde habían aparecido, lo que convierte todo este tipo de hallazgos en algo un poco turbio. Claro. Hay una sospecha de un historiador, Javier Alonso López, que tú lo indicas en el libro. ¿Cuál es la sospecha de este historiador? Pues Javier Alonso López, que es un investigador madrileño, doctor en filología neotestamentaria precisamente, él cree que, lo que he comentado un poco ahora, ¿no? Que André Lemer se dedica a intentar vender este tipo de piezas, en este caso al gobierno israelí, que era una de sus pretensiones. Ahora vamos a ver una serie de imágenes en donde sale una pieza que curiosamente consiguió vender por $1 millón hace unos años al gobierno israelí y se conserva en el Museo Arqueológico de Israel como si fuera la única pieza, la única reliquia que hoy se conserva todavía del templo de Salomón. Vamos a intentar ver esas imágenes y Nacho ahora las va comentando. Vemos ahora en la pantalla a Carsten Peter Tiede, que es el papirólogo alemán que estudió los papiros del GR, los llamados GR17.
Esta es una de las imágenes de Oxford, ¿no? De Oxford, del Colegio de la Magdalene en Oxford, uno de los centros de investigación más importantes en este sentido. Y aquí estamos viendo ya algunos de los pasajes de algunos de estos fragmentos. En arameo. En arameo, precisamente en arameo antiguo, de estos papiros, ¿no? Bueno, un detalle de la aparición de la presencia de los Reyes Magos, que curiosamente, si realmente este tipo de fragmentos es el que tiene en relación con el Evangelio de Mateo, y se da credibilidad a este primer pasaje del Nuevo Testamento, que es el único que menciona la presencia de los Reyes Magos, pues daría más credibilidad a esta tradición. Veíamos la Sábana Santa de Turín y esto... Esta es la pieza que vendió André Lemaire al Museo Arqueológico de Israel como por un millón. Fuera por $1 millón de los de hace 15 años, obviamente no recuerdo ahora exactamente, como si fuera la única reliquia física que se conserva del antiguo templo. Nacho, tú como, y para zanjar este tema aquí, aunque el tema da de sí muchísimo, como historiador, ¿tú crees que en la actualidad se puede hallar alguna prueba arqueológica, evidencia arqueológica de la existencia de Jesús? Hombre, habría que excavar mucho. Es decir, el problema que nos planteamos a la hora de adentrarnos a investigar un poco lo que es la figura de Jesús de Nazaret es que apenas hay fuentes que nos hablen de él. Es decir, fuentes clásicas de autores latinos solamente hay una, y en los textos que no son propiamente de historiadores romanos que estuvieron en la Judea del siglo I después de Cristo, son lo que conocemos como el Nuevo Testamento o los evangelios apócrifos, ¿no? Unos evangelios que también tienen su parte de verdad, pero que nadie sabe por qué en un momento en un momento dado de la historia, la Iglesia Católica los relegó a un segundo plano, seguramente porque contaban detalles de la vida de Jesús que no interesaban un poco a lo que eran las grandes creencias, el mundo de las grandes creencias, como por ejemplo hacer hincapié en que Jesús tuviera hermanos, en que Jesús estuviera casado, etcétera, que eran un poco una serie de pautas que iban en contra de lo que es la figura tradicional que se había tenido de Jesús de Nazaret. Pero fuera un poco de lo que es el mundo de la fe, yo creo que un personaje como Jesús, al igual de los más de 40 y pico mesías que hubo en su época, que se creían ellos el Mesías, es interesante plantearse la pregunta de por qué solamente Jesús ha trascendido tanto, ¿no? Quizás eso es un papel que solo debamos a Santiago, ¿no? Que es desde mi punto de vista el que estructuró de alguna forma lo que es la religión cristiana y la tradición tal y como hoy la entendemos. Pero es muy difícil encontrar pruebas que, como digo, vayan un poco más allá de la fe para demostrar la existencia de Jesús, aunque sin lugar a dudas, como precisamente me comentaba Antonio Piñero, él no entiende la historia del mundo sin la presencia de Jesús de Nazaret, y precisamente Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria de la Complutense, como decía antes, no es precisamente un personaje católico fervoroso ni nada parecido. Pues desde el personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret, nos vamos con otro personaje más reciente, importante en nuestra historia española, sobre todo en el mundo de la pintura y las bellas artes. Les hablo de Velázquez. Y vamos a hablar de una obra, quizá la más afamada, que es Las Meninas. Nacho, ¿qué misterios, qué enigmas hay en el cuadro de Velázquez, Las Meninas? Hombre, el cuadro tiene su intrahistoria, al igual que todos los objetos y personajes que aparecen en los dos libros, ¿no? Por ejemplo, muy poca gente conoce que el cuadro de Las Meninas, que es sin lugar a dudas no solamente la obra más emblemática de Velázquez, el pintor barroco del siglo XVII, sino una de las más emblemáticas de todo lo que es la historia universal, por esa forma tan maravillosa de captar la luz, la ubicación de los personajes, etcétera. Vamos a intentar hacer una cosa, si nuestro realizador puede, vamos a congelar algunas de las imágenes. Vamos a congelarlas porque como el tema es más didáctico, vamos a intentar ver el cuadro de Las Meninas y nos cuentas. Bueno, bien decía que muy poca gente conoce, por ejemplo, que el cuadro de Las Meninas hasta hace pocos años, que ya lo vemos ahí en pantalla, era exhibido en el Museo del Prado de Madrid con un espejo delante. Efectivamente. Es decir, había un investigador español, siguiendo un poco la tradición de un francés, Ángel del Campo Francés, precisamente se llamaba este investigador español, que ubicó un poco la posición de los personajes de
del cuadro de las Meninas, y llegó a conclusiones bueno, que era no solamente un juego maravilloso de luces, él llegó incluso a pronosticar en qué momento del año pudo haber sido escrito. Él decía que más o menos hacia diciembre de 1656, bueno, lo del año se sabe porque se sabe que está pintado ese año, ¿no? Pero el mes, por el tipo de luz, se conoce perfectamente el ala del antiguo Alcázar de Madrid, que ardió en 1730 y pico, donde se pintó realmente este cuadro. Se dice, Nacho, perdona, que incluso Picasso, malagueño, quería intentar dar con la clave, ¿no?, del cuadro, ¿verdad? Sí, se tiró bastantes meses metido en el estudio intentando buscar la clave de ese misterio que todo el mundo sabe, bueno, por lo menos intuye, ¿no?, cuando se acerca a observar el cuadro de las Meninas, que como vemos en pantalla está enfocado y centralizado en la figura de la hija de Felipe IV, en donde, bueno, aparece rodeada de algunas de las Meninas, que son las ayudantas, por así decirlo, portuguesas, que era el nombre que recibía. A la izquierda del todo aparece el propio pintor, Diego Velázquez, y a la izquierda, a la derecha, aparecen un par de enanos y el mastín, llamado León, que todos son personajes importantes de la escena. Uno de los grandes descubrimientos de Ángel del Campo francés es que, bueno, si trazamos una línea uniendo el pecho de las figuras principales del cuadro, como Diego Velázquez, la primera Menina, la infanta, la segunda Menina, y el personaje que hay en la puerta al final, que es José Nieto, que es uno de los camareros de la reina, pues formamos lo que es la constelación Corona Borealis. Curioso. Que curiosamente la estrella más brillante de la constelación es Margarita, que es la estrella central, precisamente el nombre de la hija de Felipe IV. Este es un detalle bastante curioso y que tiene relación con otro hecho que también del Campo francés identificaba con Mariana de Austria, la esposa de Felipe IV, que aparece junto al rey reflejado en la parte trasera del lienzo, ¿no?, del cuadro. Y es que quizás del Campo francés aporta la posibilidad de que este cuadro en realidad sea un homenaje a la reina, a Mariana de Austria, pintado el día de su cumpleaños. Ella nació hacia el 23 de diciembre de 1656. El horóscopo suyo era Capricornio, y precisamente otro juego uniendo las cabezas, en este caso de los personajes de la escena, incluso de Nicolásito Pertusato, el que está colocando el pie sobre el mastín, y María Bárbola, los enanitos que aparecen a la derecha, pues se forma el dibujo de la constelación de Capricornio, que si el realizador nos pasa un poco ahora para adelante las imágenes, en una de ellas aparece reconstruida. ¿Es cierto, Nacho, que Velázquez empleó 6 espejos para pintar esto? Pues muy posiblemente. Esta es la hipótesis que barajaba el investigador español. Lo cierto es que en muchos casos se ha planteado la posibilidad de que los reyes que aparecen al fondo del cuadro, pues en realidad no estuvieran en la posición del espectador, ¿no?, tal y como se ha barajado en muchas ocasiones, ¿no? Y sigue siendo un enigma. Ahora mismo en pantalla estamos viendo una copia de las Meninas realizada por el propio Velázquez, que apareció en Inglaterra hace relativamente pocos años, y que no deja de ser otra curiosidad. El detalle de Mariana de Austria y Felipe IV. Felipe IV, también hay que decir, era amigo íntimo del pintor Diego Velázquez, el pintor sevillano, que aparece en este caso, en este autorretrato reflejado en las Meninas, con la cruz de Santiago sobre el pecho. Veamos más detalles. Una pregunta, Nacho. Esta conclusión, esta teoría que tú nos acabas de ofrecer, hace que pensar, es decir, ¿Velázquez tenía conocimientos de astronomía? Pues eso es lo que se supo cuando él murió en 1660. Este es Ángel del Campo francés, el investigador español que sacó toda esta historia. Y ahora vemos en pantalla precisamente de color amarillo el dibujo de la constelación de Corona Borealis, y de color rojo el horóscopo de Capricornio. Cuando falleció en 1660, Diego Velázquez, y al hacer acopio
de los objetos que él conservaba en su estudio del Alcázar, porque él vivía ahí junto al rey. No solamente aparecieron obras de Leonardo da Vinci y de otros investigadores de la época, sino aparecieron un montón de libros dedicados a astronomía, varios telescopios. Era un personaje con inquietudes científicas. Física, química también. Absolutamente de todo. Era un personaje muy abierto, del que apenas se conoce nada desde este punto de vista, de esta faceta científica de Diego Velázquez, pero que solamente es una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en algunas de sus obras. Para concluir con el tema de Velázquez, sigue siendo un misterio dónde está su cuerpo, su tumba. Nadie sabe dónde está. Hace pocos años se especuló con la posibilidad de que estuviera bajo la iglesia de San Juan en Madrid, que hoy está tapada por la estructura arquitectónica de una de las plazas cercanas a lo que es ¿La Almudena? El Palacio Real, muy cerquita de la Almudena, justo detrás de la Almudena, pero al final se acabó tapando y todavía no se sabe dónde está. Lo más seguro es que fuera saqueada la iglesia, se sabe por documentos por los franceses cuando estuvieron en el siglo XVIII, y que desapareciera el cadáver para siempre. Pasamos a otro capítulo, otro tema, y en este programa saben ustedes que hemos hablado mucho del fenómeno OVNI, también lo haremos la semana que viene. Pero vamos a hablar del fenómeno OVNI en la historia, en la antigüedad, porque ahora entramos en un capítulo que Nacho ha titulado Escudos de fuego sobre las tierras de César. Y hables con la historia de Roma de Tito Livio, ¿no? O sea, ¿qué hay en este libro? Hay algunos pasajes, sobre todo dedicados a algunos pasajes de algunos autores clásicos. Los autores clásicos me refiero a las fuentes de autores griegos y romanos, que dedicaron pequeñas píldoras, como dice nuestro amigo Iker Jiménez, a esos detalles, a esos hechos insólitos que llamaban tanto la atención de los antiguos, y que, según la idiosincrasia cultural de los pueblos, en civilizaciones como la egipcia, la Mesopotamia, lo identificaban con apariciones de la gloria de un dios en concreto, pero los griegos y romanos, quizás más pragmáticos, lo identificaban y lo describían casi como hoy nosotros llamaríamos a los objetos volantes no identificados, ¿no? Una serie de luces, una serie de vieron dos lunas, vieron dos soles, escudos de fuego. Has dicho lunas y curiosamente hablan, no sé si de 3 lunas o 3 soles. Corrígeme si me por ejemplo, la fuente más importante con la que contamos es del siglo IV de nuestra era, el libro de los prodigios, y que podemos encontrar algunos pasajes realmente curiosos, como el que voy a leer, ¿no? En Galia aparecieron 3 soles y las 3 lunas, ¿no? Esto es un hecho que a muchos investigadores les causa sensación, no solamente porque no se sabe a qué demonios está hablando Julio Obsecuente, que es el autor de este libro. Por ejemplo, en el año 42 a.C., haciendo alusión a esta fecha, nos dice: en Roma se produjo a la caída de la noche una luz tan brillante que las gentes se levantaron para trabajar a pesar de que el día había terminado. Es curioso porque ese acontecimiento investigamos mucho en ufología actualmente. Sí, es lo que más quizás llama la atención a los ufólogos modernos, ¿no? Que este tipo de ensayos, como el de Julio Obsecuente, son muy similares a lo que es los textos, la literatura ufológica que se puede encontrar en la actualidad. Esto no implica en absoluto que estemos hablando de seres extraterrestres, sino que únicamente nos centramos en lo que es la idea del objeto volante no identificado, que al igual que hoy un porcentaje muy alto tiene una explicación natural, bien por fenómenos atmosféricos, etcétera, pero que ese pequeño porcentaje, que es lo que incita a muchos investigadores como yo a seguir investigando en este campo, y sobre todo en el terreno de la historia antigua, pues llama mucho la atención, sobre todo en boca de autores de hace 1500 años con esta naturalidad. Vamos a seguir hablando de eso, tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino. Enseguida regresamos con esta interesante entrevista al historiador, escritor e investigador Nacho Ares. Hasta ahora mismo. Entramos en la segunda parte del programa. Hoy nos acompaña Nacho Ares, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, escritor, investigador y también director de la prestigiosa revista Arqueología. Hablamos de algunas de sus obras, de sus investigaciones, aunque él es experto en el Egipto milenario y faraónico. Hoy hablamos de la historia perdida. Cantidad de historias, de personajes, de hechos, que la historia propia ocultó y que hoy rescatamos aquí. Súper interesante. Vamos a terminar, Nacho, si te parece, con los escudos de fuego de la época romana, porque tenemos unas imágenes, no sé si nuestro realizador ya las tiene preparadas, que si quieres vas a ir comentando.
Perfecto. Además quería apuntar algunos textos más por su curiosidad, ¿no? Por ejemplo, Tito Livio, que no solamente ya en el siglo III de nuestra era nos comenta, en Adria, en Italia, se había visto un altar y espectros de hombres a su alrededor vestidos de blanco. Es decir, no Curioso. solamente nos está haciendo referencia a imágenes como la que vemos ahora en pantalla, que son reconstrucciones posteriores de esos textos latinos y griegos que nos hablan de escudos de fuego, como lo llamaban ellos. En la pantalla vemos ahora la primera página de la obra de Julio Obsecuente, El libro de los prodigios. El libro de los prodigios. Esto ya es una recreación medieval de un momento, esto sucedió en Alemania, donde aparecieron diferentes luces en el cielo, y esto es uno de los grandes clásicos de la pintura renacentista, en donde a la derecha de la Virgen María aparece un escudo y justo debajo de él un personaje mirándolo con atención, ¿no? Y otra reconstrucción de época medieval de esos pasajes de la historia que están un poco más allá de lo que es la tradición ufológica convencional, que empieza más o menos en 1947, pero que tienen, por lo menos para mí, un gran interés, ¿no? Yo encuentro aquí una pequeña incoherencia, corrígeme si me equivoco, Nacho, yo no soy experto como tú en historia, pero quizá podríamos hablar de fenómenos astronómicos, cometas, pero en aquella antigüedad, curiosamente, tenían grandes conocimientos en astronomía. ¿Podrían ellos confundir lo que estaban viendo? En algunos casos sí, por ejemplo, hay, sobre todo a partir de fechas absolutas que hoy conocemos, por ejemplo, del cometa Halley, que al conocer el tiempo que tarda en hacer el recorrido y la cantidad de años que tarda en verse sobre la Tierra, si vamos yendo hacia atrás, no solamente con el cometa Halley, sino con otros similares, podemos relacionar algunas de estas apariciones con este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el texto también menciono la descripción, según los romanos, de la presencia en el cielo de una gran bola de fuego que echaba chispas, etcétera, que es muy posible que esté haciendo alusión a un fenómeno natural. Lógicamente hay otros, como el altar luminoso de fuego con personajes vestidos de blanco, que se sale un poco de lo que es lo que hoy entendemos, ¿no?, convencionalmente como un fenómeno natural. A mí no me parece en absoluto nada natural ver algo que se asemeje a un altar con cuatro figuras. Sin embargo, Nacho, yo quiero que te mojes un poquitín, porque podríamos hablar precisamente de fenómeno ovni en la antigüedad. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aunque, como decía antes, ovni como objeto volante no identificado, no vinculado directamente al fenómeno extraterrestre, ¿no?, que desde mi punto de vista personal y es más una creencia, más que algo que yo pueda demostrar. Es absurdo pensar que no hay vida, ¿no?, más allá de la Tierra, ¿no? Pero efectivamente el fenómeno, entendiéndolo desde un punto de vista científico, como objeto volante no identificado, que posiblemente tiene un porcentaje muy alto de posibilidades de que sea la visita de seres extraterrestres, pues lo podamos identificar con este tipo de apariciones. Vamos a pasar al siguiente tema. Hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad, como saben ustedes, y de hecho lo han visto en varios reportajes que hemos dedicado a los misterios de Inglaterra, estar en una pequeña localidad muy cerca de Londres, Stratford-upon-Avon, porque estuve en la casa de un archiconocido personaje. Hablamos de William Shakespeare. Y tú lo titulas El escritor de las 1000 plumas, porque es un personaje extraño, donde hay una serie de historias ahí, bueno, pues muy extrañas, ¿verdad? Muy raras acerca de este personaje, ¿no? Sí, William Shakespeare es quizás la pluma más conocida del territorio isabelino. Nos estamos refiriendo a lo que es la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, ¿no? A él, bueno, se le atribuyen algunas obras, como por ejemplo, bueno, Romeo y Julieta, Marco Antonio. En este caso no estamos viendo, las dos primeras imágenes no se refieren a William Shakespeare, sino a alguien con quien se identifica las obras de Shakespeare, que es precisamente Christopher Marlowe, que es para muchos investigadores, entre ellos, por ejemplo, el ya fallecido padre Antonio Felices, que era un experto en ufología, bastante conocido, afincado en Valladolid, y que él estudió en Cambridge y él realizó una tesis doctoral en este sentido, defendiendo la posibilidad de que Christopher Marlowe fuera el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Esto en parte no es una historia nueva, ya que son muchos los expertos que se han acercado a la figura de este autor
isabelino, y precisamente con argumentos convincentes en el sentido de que incluso es muy difícil demostrar la existencia real de William Shakespeare, ¿no? Ahí vemos la casa. La casa en Stratford upon Sí. Bueno, que es el lugar que se identifica, pero que tampoco tiene ninguna tradición documental ni histórica relacionada con la figura de Shakespeare, ¿no? Es curioso, decías tú, el Christopher Marlowe, porque en su tumba se hallaron escritos, textos que pertenecían a Shakespeare, ¿no? Hombre, lo que es Esto es un poco incoherente, ¿verdad? la tumba de Christopher Marlowe, que está, bueno, actualmente está inlocalizada porque la iglesia de San Nicolás, que está en Deptford, muy cerquita de Londres, se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente solo queda lo que es la torre, y no se tiene constancia exacta de dónde está la tumba de Marlowe, pero hay una tradición, quizás un poco más sumido en la leyenda, a partir de este hecho, ¿no?, que comentaba, de la identificación de Marlowe con las obras de Shakespeare, que, bueno, que siempre se ha dicho que cuando se abrió la tumba de Shakespeare hace muchas décadas, pues en el interior no estaban obras suyas como Fausto, el judío de Malta, etcétera, sino que estaban muchas de las obras de William Shakespeare. ¿Cuál fue la historia de Marlowe? La historia de Marlowe es bastante insólita, no solamente desde el punto de vista literario, porque murió, entre comillas, por una cosa que voy a decir, relativamente joven. Nació en 1564, precisamente el mismo año en que nació William Shakespeare. Seguramente los dos se conocieron en Londres, en la década de los 80, y que se tiene constancia histórica, y eso sí que es cierto, que Marlowe trabajó para el servicio de espionaje de la reina Isabel. Estuvo en Francia, es muy posible que estuviera en España, también en Madrid, que fuera incluso un agente doble de Inglaterra y de España. Se sabe que estuvo en uno de los barcos de la Armada inglesa cuando en 1588 la catástrofe de la Armada Invencible, y que la historia dice que murió en una reyerta en 1593 a manos de uno de sus compañeros del servicio secreto de la reina Isabel. Es muy posible que no muriera en esa fecha, sino que por razones todavía desconocidas él tuviera que huir, salir de Inglaterra, y precisamente junto con algunos de sus compañeros, quizás porque tenía información sobre, bueno, ateísmo de algunas figuras conocidas de la época. Pensemos que era un agente espía y seguro que también tenía información sensible para lo que es el gobierno isabelino, pues seguramente tuvo que huir de Inglaterra en esta fecha, y saltó seguramente a Europa, España, Francia, Dinamarca, incluso se especula con la posibilidad de que llegara a Egipto, y precisamente en todo ese periplo fue cuando fuera realizando las obras que luego enviaba a su amigo William Shakespeare, y que éste representaba como suyas en su nombre. Yo tenía aquí una pregunta que está sacada de tu libro. Si Christopher Marlowe murió el 30 de mayo de 1593, ¿cómo es posible que escribiera las obras que se le atribuyen a Shakespeare cuando su fama comenzó por aquellas fechas, ¿no? Pues precisamente esa es la hipótesis de trabajo, ¿no? Claro. Hay que pensar que Shakespeare empieza precisamente a tener ese auge literario una vez que acaba Marlowe de aparecer en escena, ¿no?, con la representación de sus grandes obras, sobre todo de Fausto. ¿Cuántas obras hay de Shakespeare manuscritas de su mano? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Tú crees que fue autor de sus obras entonces? Es muy difícil porque nos movemos en una época en la que no había tradición literaria como hoy día, que un autor publica un libro y queda constancia escrita de ello. En muchos casos las obras se representaban y los originales se destruían y se olvidaban. Era muy difícil publicar una obra teatral. Y en el caso de William Shakespeare no solamente no contamos con originales escritos, sino que hay muy pocas, apenas 2 o 3 firmas de unas facturas, y luego la propia partida la defunción y el bautismo, pues aparecen con nombres extraños, no precisamente William Shakespeare, sino Will Shakespeare, Will Shakespeare. Hay una teoría interesante de un americano, un investigador literario, Peter Dixon, si no me equivoco. ¿Cuál es la teoría de este Peter investigador? Dixon decía que Christopher Marlowe William Shakespeare no había sido efectivamente el autor de las obras de Shakespeare, sino otro autor, el duque de Essex, que pensaba precisamente que uno de los criados
de este noble inglés, que se llamaba curiosamente William Shakespeare, era el que firmaba los manuscritos de la época, ¿no? Hay también detalles curiosos, por ejemplo, en un listado de autores del siglo XVII muy importante de Inglaterra, no aparece el nombre de William Shakespeare por ningún sitio, y sí que aparece el nombre de Will Shakespeare, además en primer lugar, que es algo parecido, por ejemplo, a lo que vemos décadas después en Francia con la figura de Molière, ¿no? Que es otro autor del que no se tiene en absoluta la menor noticia histórica, que también dedico otro capítulo como uno de estos grandes enigmas literarios, que se le identifica con Luis XIV, de quien se decía que podía ser el verdadero autor de las obras como Nacho, ¿se tiene constancia de la tumba de Shakespeare? Él está enterrado en la iglesia de los Trinitarios de Stratford-upon-Avon, y que, bueno, sí que nunca se ha exhumado el cadáver, ¿no? Es que sería interesante ver si el cadáver está allí. Efectivamente. Y ver si es una persona diferente a la de Marlowe, Christopher Marlowe. Lo que es difícil no respaldar la hipótesis de que Shakespeare existiera, ¿no? Yo creo que sí que existió, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, ya incluso en la misma época en la que vivió William Shakespeare, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, ya se le criticaba incluso como una persona que apenas sabía escribir. Hay que pensar que era hijo de un noble de Stratford, el pueblo donde nació, que de muy joven tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su padre, es decir, no tuvo una preparación cultural ni intelectual que le pudiera llevar a escribir esas obras tan importantes, y sobre todo los conocimientos que expresa en ellas, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet, cuando describe lo que es toda la corte de Dinamarca, etcétera, es muy difícil que una persona que jamás ha salido de Londres y ni tenga contacto con personas del círculo que pudiera haber estado en este tipo de viajes, pues realice obras literarias tan amplias y tan perfectas, ¿no? Tan exactas en algunas descripciones como las que hizo Shakespeare. Aparcamos allá a William Shakespeare porque nos vamos con otro personaje español de nuestra historia española, y es la muerte de Juan Escobedo. ¿Qué misterio envuelve a la muerte de este hombre? Juan Escobedo era secretario de Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, hijastro de Carlos V, el emperador. Y es para muchos investigadores el comienzo de la muerte de Juan Escobedo, es el comienzo de la leyenda negra de Felipe II. La época de Felipe II, que está emparejada un poco con lo que es la vida de Christopher Marlowe y de William Shakespeare, está embadurnada también un poco por toda la leña que han echado sobre los ingleses y franceses con el paso de los años, pues afirmando que era un rey no solamente un poco ambiguo, en el sentido de que se consideraba cristianísimo, pero a la vez, como bien conoces, por ejemplo, tenía la biblioteca del Escorial infinidad de libros de magia. Cierto. Y, bueno, libros relacionados con el mundo del esoterismo, etcétera. Muy heterodoxo. Bastante heterodoxo para una figura que en teoría defendía y potenciaba lo que era el mundo de la Inquisición, ¿no? Vemos ahí en pantalla, ¿qué vemos, Nacho? Este es Antonio Pérez, que es uno de los secretarios de Felipe II, amante de la princesa de Éboli, que vemos en pantalla. A estos dos personajes se les acusó de la muerte de Juan de Escobedo, quizás un poco por echar el muerto, nunca mejor dicho. Este sí es Felipe II, ¿no? Este sí que es Felipe II, uno de los cuadros más conocidos del monarca. Juan de Escobedo murió en 1578, el lunes de Pascua, muy cerquita de lo que hoy es la Almudena, donde se encontraba la Almudena de Madrid. Era secretario de Juan de Austria, que es el que vemos ahora en pantalla, y seguramente fue asesinado por Felipe II porque tenía miedo de que su hijo, su hermanastro Juan de Austria, hubiera urdido algún plan para conquistar Inglaterra a sus espaldas y hacerse con el gobierno de Inglaterra, ¿no? ¿Había una conspiración contra Felipe II? En un principio Felipe II había colocado a Juan de Escobedo como secretario muy fiel a su figura, cerca de Juan de Austria, para que precisamente lo vigilara, ¿no? Pero se conoce que hicieron buenas migas entre los dos, y Juan de Escobedo pasó a la acera del hermanastro de Felipe II, Juan de Austria, y quizás también por esa inquina que le metió un poco Antonio Pérez
en detrimento de la figura de Juan de Escobedo, pues hizo creer a Felipe II que efectivamente Juan de Austria junto a Juan de Escobedo estaban preparando una gran invasión de Inglaterra, a casarse con María Estuardo, la reina legal de Inglaterra, que había usurpado cuyo trono había usurpado, mejor dicho, ¿Quién crees tú que mandó a Isabel. asesinar a Juan de Escobedo? La historia nos dice que muy posiblemente fuera el propio Felipe II. Es decir, creo que nadie puede dudar, no solamente por la documentación que conservamos de la época, los propios papeles que tenía Antonio Pérez sobre el proceso, y que nos llevan a decir que efectivamente fue Felipe II, quizás un poco empujado por Antonio Pérez, ¿no? Es muy posible, cuentan algunos investigadores, que Juan de Escobedo hubiera descubierto a Antonio Pérez junto a la princesa de Éboli, la viuda de otro antiguo secretario, Ruy Gómez de Silva, de Felipe II. La verdad es que esto es un mare magnum de personajes, Sí, un poco complicado, pero si Juan de Escobedo descubrió en un momento poco honesto, según decían en la época, a la princesa de Éboli y a Antonio Pérez, quizás se quiso chivar a Felipe II, y Antonio Pérez fue cuando aprovechó, le intentó acusar del posible proyecto de hacerse con la corona de Inglaterra, y lo mandó a asesinar. ¿Podemos pensar que todavía sigue siendo un caso abierto? Perfectísimamente, porque nos falta un montón de documentación histórica. Si leemos los papeles de Felipe II tenemos una versión, y si leemos los papeles de Antonio Pérez además se da la circunstancia de que Felipe II, cuando se enteró de que Juan Escobedo había muerto, no hizo por nada, por investigar o por averiguar, no hizo nada siquiera por saber de la historia, ¿no? Precisamente es quizás la mejor prueba que tiene la historia para defender la posibilidad de que Felipe II estaba al tanto perfectamente de lo que había sucedido. Únicamente fue muchísimos meses después, cuando ya el amorío de Antonio Pérez y la princesa de Éboli era Vox Populi, cuando los hijos de Juan de Escobedo y la esposa de Juan de Escobedo, sobre todo Pedro Escobedo, uno de los hijos, es el que movió Roma con Santiago, como se suele decir, para incriminar, o buscar, mejor dicho, a los asesinos, que fueron unos mandados. Se conocían incluso los nombres perfectamente de las 5 personas que acuchillaron a Juan de Escobedo, y que seguramente la figura de Antonio Pérez estaba detrás de ello, pero con el respaldo de Felipe II. Una vez que el proceso se quedó más o menos cerrado, Felipe II se desentendió del problema y echó, como decía antes, todo el muerto a Antonio Pérez. Concluimos ahí en la muerte de Juan Escobedo, porque vamos a hablar ahora de un extraordinario documento. Nunca hemos hablado de ello en este programa. Se trata del mapa de Piri Reis, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Pero una vez más, Nacho, y en este programa, ¿qué es y qué contiene el mapa de Piri Reis? El mapa de Piri Reis es un documento de la primera mitad del siglo XVI, que es un mapa que fue confeccionado por un almirante de la Marina turca, Piri Reis, que por eso recibe su nombre. A ver si podemos verlo en imágenes, ese mapa. Sí, sería interesante que lo fuéramos viendo para, de esta manera, poder conocer algunos de los detalles. Estamos viendo una imagen ahora mismo de la Antártida, y tiene mucha relación con el mapa de Piri Reis, porque precisamente es, para muchos investigadores, imposible que la Antártida aparezca reflejada en el mapa de Piri Reis en pleno siglo XVI, cuando todavía no se había conquistado. Pensemos que este hallazgo de la Antártida es del siglo XIX. ¿Este no es Piri Reis? Este no es Piri Reis, efectivamente. Este es Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, que ha estudiado recientemente lo que es el significado del mapa del Piri Reis. Curiosamente, el mapa como tal describe lo que es el perfil no solamente de Sudamérica, de lo que es el cono sur, y también, como decía antes, lo que es para muchos investigadores la Antártida, ¿no? El problema es saber cómo un poquito antes de mediados del siglo XVI, Piri Reis, un almirante turco, podía conocer la existencia de la Antártida. Esto nos hace un poco entrar en la especulación de que América ya era conocida mucho antes de que llegara Colón, de los templarios que se visitaron América, de los vikingos, de que incluso los primeros habitantes de América llegaran por el estrecho de Bering miles de años de lo que se cree en la actualidad. Por cierto, Nacho, ¿los egipcios también llegaron a América?
muy posiblemente aprovechando las corrientes del Océano Índico. Es otro de los capítulos que dedico. Es posible que no los egipcios faraónicos tal y como los entendemos, sino los egipcios de época grecorromana. Pero eso la historia oficial no lo admite, ¿no? No lo admito como tal, aunque sí que es cierto que hay navegantes fenicios que circundaron África. Eso sí que es cierto, en el siglo III, II antes de nuestra era, y muy posiblemente algunos de ellos, quizás por error, perdieran el rumbo y aprovechando esas corrientes marinas a través del Océano Índico pudieran llegar incluso hasta Isla de Pascua, hasta las costas de Chile, etcétera, ¿no? Pues algo parecido expresa un poco lo que es el mapa de Piri Reis. Lo que sucede es que muy posiblemente este mapa, y desde mi punto de vista, al igual que de Robert Schoch, que era el personaje que veíamos en la fotografía en blanco y negro, lo que aparece en este mapa al sur no es la Antártida, sino que es precisamente el propio cono sur americano, un poco distorsionado, siguiendo un poco los conocimientos de planimetría y de mapas de la época. ¿En qué se basa Robert Schoch para decir esto? Pues muy sencillo. Hay una serie de elementos de la fauna que aparecen representados en lo que puede ser la Antártida de la época, que cuadran más con lo que es la fauna de Tierra de Fuego. Por ejemplo, aparecen serpientes, otro tipo de animales, que lo que es la Antártida. Un detalle muy curioso que no hemos mencionado es que el perfil de la Antártida que aparece reflejado, el supuesto perfil de la Antártida que aparece reflejado en el mapa de Piri Reis, sería la Antártida sin hielo. Es decir, un continente muchísimos miles de años atrás de lo que hoy conocemos, ¿no? Con todos los hielos procedentes de la última glaciación, más o menos hacia el 10.000 antes de nuestra era. El principal problema, no solamente desde el punto de vista de la iconografía, como he dicho, que hay elementos que cuadran perfectamente con lo que es Tierra de Fuego en Argentina u otros lugares del cono suramericano, sino que hay un detalle para mí rotundo que demuestra que no es la Antártida sin hielos lo que aparece en el mapa de Piri Reis, que es que si nosotros quitamos los miles de millones de toneladas de hielo que tiene la Antártida en la actualidad, el perfil del continente subiría y no tendría en absoluto ese perfil nada que ver con lo que hoy conocemos. Nacho, otra de las preguntas que nacen del mapa de Piri Reis es ¿qué documentación o qué conocimientos empleó el propio Piri Reis para confeccionar ese mapa? Que es lo que nos descuadra a todos, ¿no? Hombre, la historia tradicional hace hincapié en este hecho pensando que seguramente utilizó algunas de las mismas fuentes que ya empleó Colón, por ejemplo, para realizar sus viajes, que yo creo que ya es sabido por todos. Colón sabía perfectamente a dónde iba, clarísimo, conocía perfectamente la ruta hacia América, bien porque tuviera conocimiento de ello a través de los templarios, tal vez. Templarios, tradiciones en algunos puntos de Europa a las que él tuviera acceso, o sobre todo a través de la tradición oral de otros navegantes que por errores a través de tormentas, etcétera, hubieran acabado con los barcos en este lugar y luego hubieran tenido la posibilidad de volver siguiendo alguna ruta marítima, ¿no? Por último, Nacho, para zanjar este asunto, aunque daría de sí muchísimo, ¿dónde está actualmente el mapa de Piri Reis y si se puede visitar y ver? El mapa de Piri Reis está en el Museo de Topkapi, en Estambul, en Turquía. Es curiosamente el emblema, casi por así decirlo, la carta de presentación de no solamente en muchos de los billetes de este país, sino que los emblemas, allí en el Museo de Topkapi se pueden comprar pósters, postales, imágenes, todo, pero curiosamente no está en exposición esta pieza. Hace unos meses, el año pasado, Javier Sierra tuvo la posibilidad de visitar con un permiso especial este museo y le enseñaron el mapa está hecho sobre una piel de gacela. Y claro, yo le decía a Javier, pero ¿cómo tienes tú constancia de que efectivamente te han enseñado el papiro Piri Reis, ¿no? Porque después de tantas décadas de ausencia, cuando fuera descubierto en la década de los 20 del siglo pasado, yo incluso he llegado a tener dudas de que efectivamente ese papiro llegara a existir en algún momento, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero también hay que entrar un poco en lo que es la mentalidad de los turcos, ¿no? Estas contradicciones de ese símbolo tan importante de su cultura que aparece en los billetes
bueno, en el dinero convencional, como decía antes, en muchos lugares tiene incluso hasta paneles esculpidos en Estambul con el dibujo del mapa de Piri Reis, pero luego vas al museo y no se puede visitar. Nacho, tenemos que dejar el mapa de Piri Reis aquí porque entramos en un último asunto de esta segunda parte, nos quedan 4 minutos. Ha habido un libro que ha revolucionado el mercado editorial en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, que ha sido leído por millones de lectores, ha sido bestseller ese libro, yo lo he leído recientemente y debo decir que me ha gustado muchísimo. Es la novela de Robert Downes, si no me equivoco, El Código da Vinci. En ese libro aparece mencionado una obra de Leonardo, que es La Última Cena, y que tú incluyes en este libro, La Historia Perdida. Leonardo da Vinci es un personaje extraño, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de este personaje? Es quizás uno de los personajes no solamente avanzados a lo que es su época, a caballo entre el siglo XV y comienzos del XVI, sino que de por sí era un personaje bastante extraño, bastante cerrado en sí mismo. Desde su nacimiento, ¿eh? Desde su nacimiento ya tiene un origen oscuro, ya un poco sumido a la leyenda, ¿no? Que será hijo de, bueno, de una prostituta, de Vinci. Bueno, otras ideas, otras tradiciones dice que fue abandonado, bueno, etcétera. Y la verdad es que incluso el origen de Leonardo es bastante oscuro, y muchas de sus obras, no solamente la Gioconda, Mona Lisa, que también, a quien también dedico otro capítulo del libro, sino también sobre todo el enorme fresco de La Última Cena. Es uno de los grandes enigmas, por así decirlo, de este personaje, que tenía esas rarezas, por ejemplo, de escribir al revés, al contrario. Vamos a intentar congelar la imagen aquí, porque uno puede ver unos ciertos símbolos, claro, para el que no sepa el tema, pero ahí se pueden ver muchas cosas, ¿verdad, Nacho? Pues muchísimas cosas. En primer lugar, uno de los detalles que más puede llamar la atención es que estamos ante una escena que representa lo que es la última cena, uno de los momentos más importantes de los últimos días de Jesús, y curiosamente la tradición convencional judío-cristiana nos habla de la presencia del grial, de la copa, que no aparece en absoluto por ningún sitio de la mesa, ¿no? Es bastante increíble que Leonardo se olvidara de un detalle de estas características. Vamos a prestar atención, Nacho, si te parece, en el personaje que está a la izquierda de Jesús. Según lo vemos ahora en las pantallas. Según lo vemos en pantalla, porque ¿quién puede ser? Es un problema bastante arduo. Bueno, la historiografía tradicional del arte nos dice que estamos ante la imagen de Juan. Lo que sucede es que si observamos con detalle, y sobre todo después de la restauración de este fresco, bueno, que se conserva en Milán, en Santa María de las Flores, podemos llegar a intuir que el tal Juan no es tal Juan, sino que puede ser una mujer. Claro, esta idea de colocar a la derecha de Jesús, a la izquierda de la figura de Jesús de Nazaret, ahora mismo en las pantallas, una mujer, plantea serias dudas no solamente de quién puede ser, claro, y como he pensado yo muchas veces, entonces ¿dónde está Juan? Claro, claro. O sea, porque si nos falta un apóstol, en algún sitio habrá que colocarlo, ¿no? Que eso es uno de los detalles que muy pocas veces la gente cae en cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, hay investigadores que creen que esa mujer, que no solamente por la delicadeza de los rasgos, incluso, bueno, parece que incluso que tiene pechos de mujer. Incluso la misma vestimenta invertida, ¿no? Invertida de Jesús. De la figura de Jesús, nos parece que es un personaje muy directo a él, ¿no? Incluso se contradice un poco al relato del Nuevo Testamento, en donde en el momento de la última cena se nos habla de esa cercanía, de ese acurrucamiento casi de la figura de Juan sobre Jesús, y ahí aparecen totalmente separadas, ¿no? Como digo, para muchos investigadores puede ser María Magdalena. La tradición más esotérica, la tradición más heterodoxa, por así decirlo, del mundo judío-cristiano nos dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Exacto. Por cierto, Nacho, te interrumpo porque se dice, hay algunos investigadores, incluso lo hemos podido leer en la novela del Código da Vinci, que Leonardo da Vinci tal vez pudo ser gran maestre de lo que llaman el Priorato de Sion. El Priorato de Sion es una sociedad secreta que supuestamente viene ya a partir de lo que es la... ¿Qué estamos viendo aquí? Perdona, Nacho. Ahora mismo estamos viendo
quizás el pilar básico de lo que es el priorato de Sion, que defiende que María Magdalena era el Santo Grial. El Santo Grial, la esposa de Jesús, y era el Santo Grial porque era la esposa de Jesús y llevaba en su seno, claro, la descendencia de este, de forma que lo que nosotros conocemos como Santo Grial no es una copa, sino la sangre real. Sangrial. Sangrial, es decir, lo que es la descendencia de Jesús de Nazaret. En la imagen de antes veíamos otro de los elementos que para algunos investigadores, esa separación entre la supuesta María Magdalena y Jesús forma una M de Magdalena en el propio fresco, ¿no? Ahora vemos algunos de los bocetos que utilizó Leonardo para... Que por cierto se decía que era homosexual. Sí, se decía, bueno, al igual que Miguel Ángel, Christopher Marlowe también. Hay infinidad de personajes del Renacimiento, sobre todo personas con esa sensibilidad especial que luego que han destacado enormemente en el mundo de las artes y que bueno, se les ha tildado de homosexuales, en muchos casos sin muchas pruebas para ello, ¿no? Pero Nacho, hablabas de... Tenemos que casi irnos ya a publicidad, pero hablabas... Vamos a continuar hablando de ello porque a mí me parece súper interesante. De esa sociedad secreta, el Priorato de Sion, ¿existía realmente? Desde mi punto de vista, no hay más sociedad secreta que la que no conoce nadie, ¿no? Eso es... que salga hace unos años, que aparece, creo que es a mediados de los 80, cuando el gran libro El Enigma Sagrado, que es prácticamente la versión novelada del Código da Vinci, es en ensayo El Enigma Sagrado, ¿no? De varios investigadores ingleses. Ellos destapan por primera vez la existencia del Priorato de Sion, que cuenta la tradición de que María Magdalena era la esposa de Jesús, que tuvo un hijo con él, que tuvo descendencia, que era realmente ella el Santo Grial, la sangre real, la descendencia. Que ella estuvo en el sur de Francia. Que ella consiguió huir a través de Egipto hasta el sur de Francia y que es la que, a través de las dinastías de los reyes merovingios y carolingios, la que estampó, por así decirlo, de forma terrenal la descendencia de Jesús a través de estos reyes franceses. Se decía que Leonardo, Víctor Hugo, Isaac Newton, Botticelli, por ejemplo, personajes muy importantes de lo que es el mundo de la cultura y el arte de los últimos siglos habían sido grandes maestres del Priorato de Sion. Lógicamente ellos no tienen ahora, una vez fallecidos hace siglos, no tienen la posibilidad de defenderse, ¿no? ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Nos vamos unos minutos con información comercial y seguidamente hablamos del tema. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Hasta ahora mismo. Bueno, estamos ya en la última parte del programa. Estábamos comentando aquí, Nacho y yo, fuera de cámara, que habíamos preparado 15 temas, 15 capítulos. Tendríamos que hacer probablemente, como en su libro, una segunda parte de la historia perdida. Bien, antes de que ustedes sean los protagonistas ahora de esta última parte, que puedan llamar por teléfono, y bueno, pues hacerle preguntas a Nacho Ares, sí me gustaría bueno, pues seguir hablando sobre la última cena de Leonardo da Vinci, porque muchos ven en ese cuadro la representación de María Magdalena como el Santo Grial y la portadora de la sangre de Cristo, es decir, la descendencia de Cristo. ¿No es así? Sí, esta es lo comentábamos también ahora antes del corte publicitario, uno de los ejes básicos del Priorato de Sion, ¿no? Y que encaja un poco con lo que es otras tradiciones, por ejemplo el del mundo de los cátaros, con esa defensa a ultranza que tenían, por ejemplo, ellos del mundo de la mujer, ¿no? Que quizás deriva un poco de esta posible presencia de María Magdalena en el sur de Francia. Lógicamente estamos hablando del mundo de la tradición, no hay un solo documento histórico que defienda esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, la posibilidad de que esto sea cierto puede tener pruebas indirectas a través de la proliferación tan grandísima que hay en Francia de iglesias dedicadas a la Magdalena, ¿no? Y que curiosamente pueden tener este antecedente, que en parte está respaldado un poco, como decíamos antes, con la posible existencia del Priorato de Sion. Desde mi punto de vista, y comentándolo con otros expertos como Pepe Rodríguez, que es uno de los máximos expertos en nuestro país, dedicado al mundo en sectas o en sociedades secretas, él me decía que no creía que la existencia del Priorato de Sion fuera más allá de comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Qué secreto guardan ellos, si existieran? ¿La tumba de María Magdalena, por ejemplo? No lo sabemos.
todo lo que está relacionado con el mundo del Priorato de Sion enlaza con, bueno, con otros aspectos muy amplios de grandes enigmas del cristianismo, ¿no? No solamente con la figura de María Magdalena, sino con los cátaros, como habíamos mencionado ahora, con los templarios, con el enigma de René Le Chateau. Es un compendio de enigmas históricos que quizás muchos de ellos tienen la misma respuesta, ¿no? Pero que hoy por hoy, en el estado actual de la investigación, y que es muy difícil avanzar, por eso que decía antes, ¿no? Que en muchos casos nos tenemos que atener a tradiciones, a leyendas, a grandes especulaciones, que es muy fácil perderse en callejuelas que no llevan a ningún sitio y realmente olvidarse un poco de ese foco originario que debió de ser. Seguramente, y esto yo creo que por lo menos los textos del Nuevo Testamento y los apócrifos nos pueden orientar en ese sentido, que efectivamente Jesús estuvo casado. Sería algo totalmente extraordinario. ¿Que no murió en la cruz? Que no muriera en la cruz ya es harina de otro costal, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que un judío en el siglo I, en la época en que nos movemos, en la tercera o cuarta década de nuestra era, no estuviera casado, sería algo realmente insólito, ¿no? Más Claro. si estuviera acompañado de tantos hombres. Incluso la figura de un Mesías con esa idea política que se tenía del Mesías en la época, no un libertador en religioso, sino un libertador político del yugo de Roma. Es totalmente increíble que no estuviera relacionado o bien vinculado con la figura de una mujer, posiblemente María Magdalena, que un detalle que cuento en el libro aparece incluso en ocasiones mucho más destacado que la propia María, ¿no? la madre de Jesús. De Jesús. Les voy a dar ahora un teléfono en el que ustedes pueden llamar ahora mismo en directo para hacerle cualquier pregunta o sugerencia a Nacho Ares. Lo tengo que leer porque este no me lo sé de memoria. 952 57 75 39. Creo que lo están viendo en este momento en sus pantallas. 952 57 75 39. Mientras recibimos una primera llamada, recordarles que este programa tiene una página web amiga que es www.luismarianofernandeztodojunto.com. En ella mucha información. Además, yo creo que si no hoy, mañana van a ver ustedes un nuevo diseño de la página web con nuevos contenidos. Que por cierto, Nacho, ya estás como colaborador en la página para que tú, cuando quieras, nos envíes con cualquier trabajo. Y que este programa, como saben ustedes, también tiene un email, un correo electrónico donde pueden ustedes dirigirse a nosotros. misenigmasfavoritos@arrakis.es. misenigmasfavoritos@arrakis.es. Y tenemos ya una primera llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Mariano. ¿Con quién habló? Hablo con Jesús Nieto. Mira, yo también soy periodista, trabajo en Onda Litoral Torremolinos. Lo que pasa es que yo me encargo de deportes, pero sí, me gusta mucho el periodismo de investigación y darte las gracias pues, por ese maravilloso programa que hiciste junto a Iker Jiménez en Milenio 3 en ese Córtico Jurado en Málaga. Muchas gracias, Jesús. Mira, yo quería preguntar, estoy leyendo ahora un libro que se llama... se me ha ido el nombre. Es un libro de Matilde Asensi que habla sobre una secta secreta de los estarofilaques. Los guardan, por ejemplo, las Linum Crucis de Cristo. Y quería saber si eso tiene alguna base histórica, alguna base cierta o es fruto de la invención de la propia autora. Interesante. Muchas gracias por tu participación. De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo. Felicidades por el programa. Buenas noches, gracias. Yo no tengo ni idea sobre este asunto. Conozco a la autora Matilde Asensi, no recuerdo exactamente el nombre de la novela, pero efectivamente hace alusión a... Bueno, Matilde Asensi cuenta con la virtud de que las tres novelas, por ejemplo, que yo conozco ahora, que tiene publicadas ahora en el mercado, recurre en muchos casos a enigmas históricos muy similares, por ejemplo, a estos temas. La última de ellas incluso relaciona con el mundo del mapa de Piri Reis y el mundo de América. Y bueno, a partir de estos enigmas históricos lo que hace es navegar un poco en las posibles soluciones a los problemas, ¿no? En el caso de la novela dedicada a las reliquias de Cristo, no la he leído, pero me consta que es muy buena obra. ¿Cómo se llama la sociedad secreta que he mencionado? Ese no recuerdo el nombre que ha comentado,
Pero en cualquier caso, la figura de las reliquias de Cristo, seguramente el nombre de la sociedad sea propia creación de Matilde. Ajá, de la autora. Porque lo que suele hacer en este caso es utilizar elementos reales del mundo de los enigmas históricos, por ejemplo en este caso las reliquias, Sí. y a partir de ahí crea sus propios personajes, Claro. sus propias La novela. situaciones, pero la estructura de la novela, pero a partir siempre, como digo, de un trasfondo real, en este caso las reliquias de Cristo. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Esteban, ¿verdad? Sí, exactamente. Encantado de tenerte nuevamente ahí al otro lado. Igualmente. Adelante. Pues mi pregunta para Nacho es la siguiente, es sobre el mapa de Piri Rey. ¿Qué opina de lo que han apuntado otros investigadores acerca de que parece como una fotografía tomada desde un satélite, desde la vertical de Egipto? Muy buena pregunta, como siempre, Esteban. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Es cierto, dos investigadores han apuntado Sí. esa posibilidad de que se trata de una fotografía como aérea, ¿no? Sí, Desde tomada fuera. desde la vertical de Asuán. Eso, efectivamente. De Asuán, que es uno de los... Egipto. En Egipto, que está al sur de Egipto. La posibilidad está ahí, es decir, si nosotros desplegamos el aspecto, el perfil de la Tierra desde ese punto, desde Asuán, precisamente aparece lo que podemos ver en el mapa de Piri Reis. Que sea casualidad, pues como dice Juanjo Benítez, causalidad, ¿no? No Claro. hay efecto sin causa, y seguramente tenga un respaldo, bueno, un trasfondo de verdad que hoy día se nos escapa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues me llamo Juan Carlos y ante todo saludarle por su programa y Muchas quisiera gracias. hacer una pregunta a mi amigo Nacho, porque es amigo también, estuvimos juntos en Egipto, celebramos el fin de año allí con él y quisiera preguntarle sobre una pregunta de los manuscritos del Mar Muerto. Adelante, Juan Carlos. Y para saber si él recuerda de los manuscritos si en verdad se hablaba sobre la vida de Jesucristo. Es mi pregunta. Muchísimas gracias por su programa. Gracias, Juan y Carlos. un abrazo para Nacho también. Un abrazo. Otro tema interesante que creo que también lo Sí, de refilón en uno de los manuscritos capítulos, de los Mar manuscritos Muerto, ¿no? del Mar Muerto. Bueno, pues quiero devolver el saludo Ahí tienes tu cámara. a Juan Carlos, que un placer entrar en contacto contigo, espero que hayas disfrutado del vídeo que te regalé. Y pues efectivamente, los textos del Mar Muerto, uno de los problemas que plantean es quizás la relación que tiene con el mundo de los esenios, ¿no? Hay una serie de pautas, de doctrinas que aparecen perfectamente reflejadas en esos documentos y que en unos casos cuadran muy bien con lo que es la tradición judeocristiana y todo lo que es la propia divulgación, por así decirlo, de las ideas de Jesús, y en otros casos choca radicalmente con lo que es supuestamente la palabra que peregrinó Jesús de Nazaret, ¿no? Para muchos investigadores los esenios no tienen en absoluto nada que ver con Jesús. Además hay Está una serie comprobado, de, ¿no? prácticamente comprobado, y además no solamente desde el punto de vista de la crítica literaria, sino desde el punto de vista de la arqueología. Ajá. O sea, todos los hallazgos que se han realizado cerca de las cuevas del Qumran parece que no tienen nada que ver con lo que podría haber sido un asentamiento esenio, ¿no? Que es otro de los misterios que todavía rodean un poco a la figura de estos documentos. Recibimos otra llamada. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Luis. ¿Con quién hablamos? Sí, con Antonio de Málaga. Antonio, adelante. Sí, mira, era para hacer un comentario. Es que el invitado ha dicho que bueno, que parece ser que hay rumores de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena. Pero bueno, la pregunta es obvia, ¿qué se sabe de ese hijo, no? Si es Claro. que se sabe. Claro. Muchas gracias, Antonio. De nada, gracias. Buenas noches. Bueno, claro, ahí entraríamos un poco en ese gran secreto que oculta el presunto priorato de Sion, Sí. y que lleva ocultando durante muchos años, así como los templarios. Sí, que es lo que comentábamos un poco así a abuela pluma, la descendencia de Jesús, ese hijo, quizás habría sido el origen de la dinastía de los reyes que reinaron tanto merovingios como carolingios en Francia durante siglos. El priorato de Sion manifiesta, defiende y... bueno, ¿Oculta? seguramente oculta que uno de esos...
en la actualidad el descendiente directo de esa rama todavía sigue vivo, estaría, no sabemos dónde, en algún lugar del planeta. Y incluso con otra identidad, a lo mejor. Con otra identidad seguramente, incluso muy posiblemente él ni sepa realmente su verdadero origen, pero entramos, como decía antes, en ese mundo de la especulación, ya que de conspiración, muy difícil de adentrarse en él y sobre todo de intentar demostrar con un documento nacional de identidad que efectivamente una persona de nombre X puede respaldar que realmente tirando hacia atrás de árbol genealógico es el descendiente de Jesús de Nazaret. Es que nos puede sonar realmente a ciencia ficción. A ciencia ficción, ¿no? Claro. Sí. No sé si tenemos alguna llamada. De cualquier forma, repetimos el teléfono 952, que hoy es diferente al de todas las semanas, 952 57 75 39, 952 57 75 39. Repetirles de nuevo, como el inicio del programa, que estamos aquí, bueno, pues porque estamos de obras, de reformas, siempre para mejorar nuestros equipos, nuestros platós, nuestros estudios en Radio Televisión Benalmádena. Aquí la próxima semana pues ya estaremos en la mesa OVNI, que ya tienes que volver para sentarte en ella, ¿eh, Nacho? Ahora sí tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues mira, soy Pilar, desde Fuengirola. Adelante, Pilar. Entonces yo tenía una pregunta para su invitado, y lo que me gustaría saber es si me podría explicar, si es que tiene explicación, el hecho de por qué apareció la figura histórica de Jesús, tanto histórica como divina, para quien lo crea, en ese momento histórico, justamente en ese momento histórico. ¿Hay alguna explicación para ello? Porque podría haber sucedido antes, un siglo antes o un siglo después. ¿Podría haber alguna explicación del porqué del momento histórico de la aparición de la figura de Jesús? De acuerdo, Pilar, muchas gracias por llamar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y enhorabuena por el programa. Gracias. Como historiador, Nacho. Como sucede siempre, nada es casual en la historia. Nada es casual. Y bueno, hay que pensar, como decíamos antes, que la figura de Jesús aparece en un momento bastante turbio de lo que es la historia de Palestina, con la ocupación del pueblo judío por parte de los romanos, la búsqueda casi desesperada de un Mesías y sobre todo a partir de lo que es el siglo I de nuestra era, con la fundación de la Iglesia a partir de la figura de Santiago Apóstol, pues que curiosamente no tiene en gran parte nada que ver con esa tradición original de Jesús, ¿no? Muy posiblemente lo que hoy conocemos como la Iglesia católica, la Iglesia, tampoco quiero centrar en la Iglesia católica, la Iglesia es una, no voy a decir conspiración, pero una especie de montaje más relacionado con la política de la época, que realmente con la defensa de unas ideologías y de una fe muy en concreto. Esto nos adentramos en el mundo de las creencias, es un tema muy delicado. Jesús de Nazaret nunca fundó ninguna iglesia. En absoluto, o sea, la iglesia como tal la conocemos, es de Santiago. Santiago, no olvidemos que era un guerrero, un político, una persona muy inteligente y que seguramente a partir de él expande más por intereses políticos que por intereses religiosos, lo que en definitiva en muchos casos ha venido a llegar a nuestros días, ¿no? Que el contacto directo que el ciudadano de a pie tiene de lo que es la Iglesia es el contacto con la parroquia, el sacerdote, que es un contacto mucho más íntimo, quizás más relacionado con la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero en cambio toda esa enorme infraestructura que tiene la Iglesia detrás de sí, todo lo es el mundo del Vaticano, etcétera, eso es casi una contradicción, me atrevería a decir, a lo que defendió Jesús de Nazaret en su momento. Buenas noches. Sí. ¿Con quién hablamos? Con Richard. Richard, adelante. Mira, era para preguntar al invitado qué cree acerca de la teoría esta que se plantea en el libro de Genón sobre la procedencia extraterrestre de Jesús, y al mismo tiempo saber su opinión sobre este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este señor, Richard, habla de los manuscritos de Genón, del grupo Aztlán, ese grupo de contacto de Madrid, y bueno, pues ahí plantean, o dicen que Jesús fue un extraterrestre o algo así, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea?
Hombre, Entendemos extraterrestres como fuera de la Tierra. De la Tierra, ¿no? Lo que decía Juan José Benítez, ¿no? Que si Claro. extraterrestre significa de fuera de la Tierra, Jesús de Nazaret es el primer extraterrestre Claro. que llegó a nuestro país. Es una creencia basada en un movimiento y yo lo respeto, pero no No lo lo compartes. comparto. No lo comparto porque no hay igual de poco consistente me parece la fe para montar una iglesia que un contacto extraterrestre Claro. con un vaso o con cualquier tipo de método para intentar montar otra teoría y otro origen diferente a lo que se había. Nacho, volviendo un poco a la historia de Leonardo da Vinci, el Priorato de Sion, los Templarios, sabemos que el siglo XVI, tú mejor que nadie evidentemente, fue una época muy convulsa, ¿no? en Europa, ¿no? A nivel religioso. Sí. Tal vez para contrarrestar la información del Priorato de Sion, de los Templarios, quizá estos autores quisieron reflejar esa época oscura y convulsa religiosa en Europa, en aquella época. Muy posiblemente. El mundo del Renacimiento, como su propio nombre indica, que aparece precisamente en el siglo XVI, parte en el XV, sobre todo en Italia, es un movimiento de renovación. De renovación no solamente en lo que es la estructura mental de las ideas que se habían tenido en los últimos 15 siglos, sino también de estructuración desde el bando contrario, es decir, por un lado estaba pues todos los que querían ampliar ese mundo de miras de una nueva Iglesia católica y por otro los ultraortodoxos, por así decirlo, con la Inquisición, etcétera, que buscaba el mantenimiento y la continuidad de esa tradición que había estado brillando en Europa durante los últimos 15 siglos. Es muy curioso que a partir de esta época, y quizás un poquito antes, ya con la construcción de las catedrales, todo este tipo de monumentos que en Europa lo que hacen es implantar las bases muy sólidas para un nuevo mundo de creencias y sobre todo para un nuevo mundo de ver la historia, ¿no? Que es quizás un poco a lo que ha devenido en la actualidad todo este tipo de investigaciones. Recibimos, Nacho, otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí. ¿Con quién hablamos? Mariano. ¿Con quién hablamos? Con Rafael. Rafael, adelante, buenas noches. Mira, yo era para preguntarte acerca de Jesús, si hay algún conocimiento acerca de Jesús y su hermano Juan, que eran gemelos. Y también si viajó a Cachemira. A Cachemira. Bien. Juan, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, supongo que su última pregunta iba en referencia al libro de Faber-Kaiser, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira. Bueno, en el orden que tú quieras responder. Sí, bueno, pues es que las dos preguntas entran un poco en lo que hemos venido comentando a lo largo de esta noche, que prácticamente se está convirtiendo en un monotema dedicado a la figura de Jesús, ¿no? Sin lugar a dudas, no me extraña porque es una figura histórica fascinante. Pero bueno, que si Jesús tuvo hermanos, bueno, los textos nos hablan de ello, ¿no? Algunos de los evangelios, por ejemplo el de Mateo precisamente, nos habla de algunos de sus hermanos, que tuvieron un hermano gemelo. Pues bueno, hay documentos que así nos hablan, no aceptados por la Iglesia Católica, pero que, como decía antes, entramos un poco en lo que es la especulación, no tenemos pruebas. Y que si Jesús murió y vivió en Cachemira, pues prácticamente lo mismo. O sea, la opinión que tenga yo de esto no va a ser ni mayor ni menor que la que pueda aportar incluso cualquier persona de la calle, porque no hay pruebas que defiendan ni una hipótesis. Nos queda un minuto tan solo para finalizar el programa, pero fíjense ustedes los temas que teníamos preparado. El otro lado de la vida, Anamorfosis, tema interesante. ¿Dónde está Mona Lisa?, de Leonardo da Vinci. Desenmascarados por la geología, museos y falsificadores. La ciencia tiene una explicación. Cráneos con agujeros de pala. ¿Dónde está la tumba de Alejandro Magno? Y efectivamente la Biblia tiene razón, y las copias de la Sábana Santa. En fin, Nacho, yo creo que como tu libro hay que hacer una segunda parte de la historia perdida y por supuesto contar contigo para hacer un programa de Egipto. Es decir, yo creo que te vamos a abonar al programa. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que voy a venir encantado, porque la acogida que habéis tenido aquí conmigo, la verdad es que no voy a decir que no la merecía, pero muy, muy contento y muy agradecido por todo lo que habéis hecho. Nacho, ¿habrá tercera parte de la historia perdida? ¿En qué estás metido ahora? ¿En qué proyecto estás metido ahora? Ahora mismo estoy, rematando lo que es una monografía dedicada a la Gran Pirámide, que saldrá en muy poquitas semanas a la venta, publicado por la editorial Oberon, y que se va a titular El enigma de la Gran Pirámide.
Y que si hay material para la historia perdida 3, pues sin lugar a dudas la hay, ¿no? Lo que pasa que tampoco me gusta, si ya lo de segundas partes nunca fueron buenas, lo de terceras partes, la verdad es que los libros han funcionado bastante bien y son historias muy sugerentes, creo que bien documentadas, expuestas de una manera amena, pero bueno, también hay otras facetas de la investigación a las que quiero dedicar el tiempo y bueno, por esos derroteros secretos. Como estamos en una mesa diferente, te doy la mano porque puedo. Muchísimas gracias, Nacho, por haber venido a este programa. Gracias. Encantado con tu presencia y espero tenerte nuevamente muy pronto aquí. Muchísimas gracias y acepto la invitación y aquí estaré. Gracias, Nacho. Y a ustedes ya emplazarles para la próxima semana, que ya estaremos en nuestro plató habitual. Estará con nosotros una persona que repite programa. Recuerden ustedes cuando hicimos aquel programa exitoso, por cierto, dedicado al 11S, Historia de una infamia, los atentados de las Torres Gemelas. Estará con nosotros Bruno Cardeñosa, periodista y escritor, redactor de la revista Enigmas, porque hablaremos una vez más del fenómeno OVNI y concretamente de la desclasificación militar OVNI en nuestro país, en España. Todo eso la próxima semana. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible este programa y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, buenas noches.